Estamos aquí en estos diálogos online, ya sabéis que son estas charlas que venimos manteniendo aquí en la CEC, en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que son estas charlas que venimos manteniendo con escritores normalmente vinculados a nuestra asociación y de vez en cuando no vinculados a la asociación porque simplemente vemos un autor o un libro que nos interesa y decidimos charlar con esa persona independientemente bueno, si es de la asociación nuestra, o si es de otra o de lo que sea. Y este es el caso de hoy, Susana. Hoy venimos a hablar con Susana Martín Gijón, autora de La Capitana, que va por su tercera edición. Ya sabéis que es esta novela negra ambientada en el medievo que ha dejado a todo el mundo un poco descolocado, porque de golpe nadie esperaba, digamos, una novela negra en tiempos casi del nombre de la rosa, por así decirlo, pero aquí en España, en Granada, la verdad. Sí, Sí, una pareja de detectives que son Sorana de Jesús y Fray Juan de la Cruz. Ya os podéis imaginar, por tanto, la diferencia que hay entre este libro y la... No sé si vas a venir a la vez en negra de Barcelona, ahora Sí, pues mira, sí. aprovechamos para decir a todo el mundo que si queréis mirar el programa y podéis buscarla y después ir a la vez en negra a escuchar directamente a ella hablando sobre su libro. Ya sabéis que la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, es una entidad que protege los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen, y que este acto, aunque está organizado por nosotros, está patrocinado por CEDRO. Y dicho eso, sabéis también que últimamente venimos cotilleando, digamos, y metiéndonos donde nadie nos llama, que es en la vida privada y en la biografía, en la vida de los escritores. Y hoy tenemos como víctima pobre a Susana, a quien vamos a tratar de descubrir cuándo tuvo lo que podríamos llamar la llamada, digamos, cuando la literatura le llamó, igual que Dios llama a la gente para tomar vías religiosas en su vida, caminos de tipos de vidas religiosas, pues la literatura también llama a otras, también llama a otras personas para que tomen el camino de las letras. Y como este es el caso de Susana, porque ya lleva varios libros, el anterior era la Babilonia de 1580, queremos saber en qué momento de su infancia, adolescencia o primera juventud o cuando fuera, tomó la decisión de fastidiarse a sí mismo la vida y coger el camino más complicado, la profesión más complicada que uno puede encontrar en el panorama de profesiones. Así pues, Susana, ¿tú recuerdas algún momento? No sé si hay un momento clave o siempre ha estado por ahí pululando, no sé. ¿En qué momento empiezas tú a gestar la idea de ser escritora cuando seas mayor? Bueno, muy buenas tardes y encantada de dejarme liar este ratito, que a ver dónde nos lleva. A ver, yo recuerdo cuando tomé la decisión de escribir, de intentar escribir una novela, que fue muy tarde, muy tarde en comparación con otros que lo tienen claro desde el principio. Lectora siempre he sido muy lectora, en esos orígenes sí están claros y bueno, y mi madre, que tiene más memoria que yo para esas cosas, las madres que lo guardan todo, pues sí que me sacó hace poco un cajón lleno de cuentos que yo escribía de pequeña, incluso encuadernados, ¿no? Así con grapas y con dibujitos, o sea que algo había ahí. Y bueno, también en una ocasión pues me presentaron al premio, me presentaron porque yo no sabía ni qué era eso, al premio Felipe Trigo de Villanueva la Serena, que es un premio bastante consolidado y tiene una modalidad infantil. Yo escribí ahí pues un día que se ve que la maestra no tenía muchas ganas de dar clase y nos dijo, escribís algo, ¿no? Y cuando leyó mi relato, mi cuento, pues llamó a mi madre, yo no sabía, mi madre asustada, qué ha pasado, qué ha hecho la niña, y le dijo que lo quería presentar a ese certamen, ¿no? Lo presentó, quedé finalista, fue como mi primera experiencia con todo este mundillo que desde mi pueblo extremeño, la verdad que a mí me caía muy lejos, no tuve esos referentes que ahora es mucho más fácil tener, ¿no? Yo misma voy a institutos, todos los cursos a varios institutos, bueno, pues hablar un poco de estos procesos de la escritura, del oficio, de todo eso, pero en mi tiempo y lugar desde luego no existían, ¿no? Entonces esa fue la primera experiencia que fue muy bonita. Pero como digo, para decidirme tardé mucho más. Pasaron muchos años y casi muchas vidas, siento. Pero tú en esos primeros cuentos
que yo imagino que aunque tu madre los ha sacado de un cajón, tú recuerdas cuando los escribías, ¿no? O sea, sí, sí que te acuerdas. Yo no recordaba nada, la verdad. O sea, sí, cuando los empecé a leer algo me quería sonar, pero reconozco que mi memoria es más bien cortoplacista y a largo plazo son mis hermanos los que me recuerdan o mi madre, por supuesto, o mis Pero padres, estaba, los que me estaba recuerdan más la infancia que yo tengo, bueno, ecos de algunas cosas. Y una vez que los leí, pues sí que me sonaban esas figuras, esos personajes, incluso esas ilustraciones. porque si ya sabías escribir, no es una infancia tan infancia, digamos, no es la época esa que nadie recuerda, es ya cuando ya empiezas, ya tienes recuerdos un poco consolidados, ¿no? Pero parece que no. Pues yo te digo que fui la primera sorprendida, que gracias a mi madre, ¿no? Que ya digo que lo conservan todos esos recuerdos de infancia, que lo pude rescatar. Porque si no te diría directamente haber siempre escrito para mí a nivel diarístico, los blogs en su época, alguna columna en algún periódico extremeño. Y por supuesto como jurista, ¿no? Que ha sido mi profesión que he compatibilizado con los libros durante mucho tiempo, pues ya imaginarás lo que escribía, ¿no? Poco creativo. Pero novela en sí, o sea, si fuera por mí, me remitiría mucho más tarde, ¿no? Cuando empecé a escribir esa primera novela. Pero, ¿y de los cuentos que viste, de los que te enseñó tu madre, hubo alguno que te sorprendió especialmente o que te evocó algo, no sé, alguno que te llamara especialmente tu atención? Bueno, me evocaron ternura, ¿no? Me parecieron originales, me parecieron bien escritos, yo qué sé, tampoco sé qué edad tenía exactamente, ¿no? Como era muy lectora desde pequeñita, porque eso sí que nos lo metió muchísimo mi madre a todos mis hermanos, pues la verdad es que no tenía faltas de ortografía o nada llamativo y estaban un poco las referencias, mis referencias que tengo, siempre he tenido gatos y llevaba a mi madre los gatos cuando me los encontraba por la calle, que se desesperaba, ya ha traído la niña otro gato, bueno, pues ahí había personajes gatos, en fin, un poco esas referencias, pero ya digo, más infantiles. Y dices que tu madre te hizo lectora, o sea, esto, explícamelo mejor. ¿Por qué? ¿Ella de qué profesión tenía o por qué de dónde le venían lo de los libros a ella? Pues mira, yo no he tenido, ya digo que no he tenido así tampoco referentes, ojalá, ¿no? Hubiera tenido más cercanos, pero lo que sí he tenido es una madre que tenía muy clara la importancia de la lectura. Mi madre estudió educación, pero no llegó a ejercer como maestra hasta que tuvo a los hijos criados, ¿no? Pero sí que tenía esa motivación. Entonces lo que hacía era somos tres hermanos, nos llevaba a los tres todas las semanas a la biblioteca. Antes que no había como tantas actividades extraescolares, ¿no? Que no estaban las vidas de los niños tan planificadas, pero una tarde semanal fija íbamos al parque y otra íbamos a la biblioteca. Y además es que lo hacía de una forma sabía hacerlo muy bien, muy lúdica, como todo era juego, todo era diversión, se conchababa con la bibliotecaria para dejarnos coger los libros que quisiéramos, porque entonces era un carné, un libro, ¿no? Y bueno, pues esta semana no cojo yo, pero que la niña se lleve estos dos, el del padre que no va a venir, que se lleve el niño este otro, nos dejaban acceder a libros que por nuestra edad a lo mejor no era tan fácil, ¿no? Nos ponían la escalerita para que pudiéramos indagar. Entonces, esa parte la tuve siempre ahí. Y a través de mi abuela, también por la parte materna, que era muy lectora, era muy fan de la literatura de misterio, sobre todo Agatha Christie, pero también Conan Doyle y todo lo que tuviera un crimen que resolver, yo creo que ahí también fui detrás de ella y interioricé un poco todo lo que me fue saliendo después, ¿no? Y con ellas aprendí también, pues, a valorar el libro como regalo, porque a mi abuela siempre había que regalarle un libro, ¿no? A pensar qué novela de Agatha Christie todavía no tenía en su biblioteca, menos mal que escribió muchas, y, y ya fuera en Navidad, en su cumpleaños, en cualquier evento así, con algo a regalar, pues ese libro ese libro objeto, ¿no? Como regalo, como algo bonito que acontece, ¿no? Y, y mira, hay otra anécdota que me viene también como muy simbólica, yo creo,
de cómo mi madre se curró todo esto con nosotros. Yo recuerdo, éramos pues una familia humilde más, ¿no? Aunque ahora se dice clase media casi todo, en realidad no hay tanta clase media. Y recuerdo que nos tocó un pellizco, le tocó un pellizco en la lotería, pues el equivalente, pesetas, claro, el equivalente, yo que sé, a 200, 300 euros. Y entonces lo que hizo mi madre fue llevarnos a los 3 hermanos, a los 3 niños, a la librería del pueblo y nos lo gastamos allí. Ese pellizco nos lo gastamos allí, ¿no? Ese día podíamos comprar lo que quisiéramos. Entonces, yo tengo ese recuerdo grabado como muy bonito. De eso sí me acuerdo, ¿no? Eso es de los que sí que se quedan. Y entonces, claro, ya digo, el libro como algo lúdico, ¿no? Como un premio, como un regalo, pues todo eso se va quedando y lo tiene en su historia personal, ¿no? Más allá de, por supuesto, cuando entras, pues todo lo que los horizontes que te abre, ¿no? Y los mundos que te abre. ¿Recuerdas alguno de los libros que compraste aquel día? No, era muy pequeña, no lo recuerdo, o sea, eran todavía libros infantiles, comprábamos muchas versiones, pues el Quijote para niños, todas estas cosas. ¿Pues tú eres la pequeña de tus hermanos o qué lugar ocupas tú? La mediana. De La hecho, mi mediana. hermano mayor es filólogo, autor también, escritor, ha publicado poesía, ensayos, novelas, o sea, somos familia de un poco de escritores, pero ya digo porque fue mi madre la que nos lo metió, ¿no? Mi hermano el pequeño es el que no ha tirado por ahí, tiene que haber de todo, no todos podemos ser escritores, él es más de números, muy lector, pero se dedica más a los números. Oye, ¿y tú de pequeña, si te hubieran preguntado qué querías ser de mayor, tú qué solías responder? ¿Lo recuerdas? Eh, Tan pequeña no, o sea, de niña no. Y cuando fui creciendo, la verdad es que es lo que te comento, ojalá hubiera visto el ejemplo de alguien, ¿no? Para decir, yo quiero ser escritora, eso me pasó ya muchísimo después, ¿no? Entonces yo fui pasando pues por diferentes, me encantaba la historia, quería estudiar historia durante mucho tiempo. Eh, Después ciencias políticas, ¿no? La geopolítica, todo lo que implicaba. Y al final, pues también un poco por el pragmatismo, yo creo, de mis padres, acabé estudiando Derecho, se me daban bien las letras, entonces venga leyes, y fue lo que ejercí durante mucho tiempo, pero siempre tiré por lo que ahora vuelco en mis libros también, ¿no? De un poco del compromiso social dentro del mundo del derecho, pues me orienté a los derechos humanos, a la cooperación internacional y fue buscando un camino que después pues volqué en los libros. Pero entonces, ¿cuándo se produce ese reenganche, digamos, ¿no? Tenemos una primera infancia en la que parece que escribes cuentos, pero que tampoco lo tienes muy claro tú, que bueno, con tu madre te lo recuerda cuando rescata ese cajón, digamos, y entonces hay como una época de otras cosas, abogacía entre ellos, y hay un momento en el que recuperas la vocación, o sea, ¿en qué momento dices, bueno, ya está bien? Pues mira, en un momento de crisis en España, que a mí no me gusta tampoco este mensaje tan de happy flowerismo, de que las crisis son oportunidades, porque las crisis son jodidas y son crisis, pero sí que es cierto que, bueno, pues que tienen su parte de reflexión y de replanteamiento. Yo había llevado una vida académica y profesional muy intensa, había estudiado la carrera, el doctorado, habías llevado 3 idiomas al mismo tiempo, habías estaba trabajando como asesora jurídica. Un periodo de mi vida estuve también, además muy joven, como directora general en la administración en Extremadura, que esto ya es entrega absoluta, ¿no? Dedicación absoluta sin tiempo para nada más. Entonces, como que no me había dado tiempo tampoco a pararme. Y en ese momento de crisis alargada en 2010, 2011, que yo me quedo en el paro, tengo por fin tiempo para replantearme y decir, bueno, hasta ahora la vida me ha llevado, ahora voy a intentar llevarla yo un poco, ¿no? Ver hacia dónde quiero ir. Y ahí
hice una cosa un poco ñoña, pero bueno, que se puede contar ya que estamos aquí sacando, que fue escribir una lista de deseos o lista de sueños, ¿no? Y en esa lista había muchísimas cosas, algunas muy fácilmente alcanzables, otras un poco menos. Y una de Porque ellas tienes era, 30 años o así, ¿no? Aquello, más o menos. ¿cómo? Estamos en tus 30 años, debemos estar o así, ¿no? 30 años, exactamente, sí. 30 años, que es cuando yo paro en esa vida profesional como tan intensa que había llevado. Y 30 años recién cumplidos, de hecho. Y bueno, pues en esa lista, entre otras cosas, está el ser capaz, con toda la modestia o síndrome de impostora, ¿no? Que luego acompaña durante mucho tiempo. No llegaba ni a eso, era, bueno, voy a ver si soy capaz de escribir una novela, simplemente como un reto conmigo misma, ¿no? Ahora que tengo un tiempito de paro, no sé lo que voy a aguantar en el paro, ¿no? Pues yo necesitaba estar siempre haciendo cosas, pero esto es lo que quiero hacer ahora. Y, y nada, y me lancé, que eso fue lo que acabó siendo mi primera novela, Más que cuerpos, que se publicó en 2013, un par de años después. Y ahí volqué muchas cosas, volqué como suele pasar con las novelas primerizas, mucho de una misma, mucho de mi compromiso social, ¿no? Que ya siempre había sido muy activista, pero lo que digo, ahora quería hacerlo de otra forma, ¿no? Quería pues utilizar la literatura, ya digo, primero no sabía si lo iba a publicar, primero quería ser para mí misma, pero también de alguna forma intentar devolver un poco de todo lo que la literatura me había dado a mí como lectora y en segundo lugar, pues también pues arrojar un poco esa mirada del mundo, ¿no? Que es lo que todos de una forma u otra creo que intentamos también. Pero da un poco la sensación, supongo que me equivoco, no lo sé, pero da un poco la sensación de que es esa idea de escribir una novela como tienen muchos ciudadanos, digamos, bueno, escribo una novela, a ver si un día escribo una novela o algo así, pero que no hay una vocación, digamos, o sea, que no, antes de que me llegara esa crisis no había como un sufrimiento por no poder escribir, da la sensación. Tú ibas haciendo lo tuyo y fue que se abrió esa ventana y de golpe dijiste, bueno, voy a probar a ver escribir una novela. ¿Es un poco así o...? Porque parece un poco así, digamos, que es un poco como No, no, azaroso. claro, no es que sea azaroso, es que no había sufrimiento porque no había oportunidad, porque había tenido una vida en la que no me había dejado huecos y en concreto sé ejercer como directora general del Instituto de la Juventud, ¿no? Que era el cargo que yo tenía, pues ya es el colmo de todo eso porque no hay fines de semana, no hay vacaciones y no, es muy exigente. La juventud es transversal, tú tienes que estar en todas partes, la exigencia mía que yo misma me aplicaba, la de mis superiores y la del propio cargo, pues hacía que fueran 4 años en los que yo eh, crecí mucho en muchos niveles, ¿no? De exposición mediática y de muchas otras cosas que nunca me había imaginado, pero no tuve tiempo para pensar en lo que en hacia dónde iba, ¿no? En lo que yo realmente quería. Y cuando hice ese proceso, que no fue es decir, no es una lista que diga, venga, me pongo y ya está, sino que fue como algo muy reflexionado, muy meditado, me di tiempo para mí, me fui unos meses sin billete de vuelta a viajar por Estados Unidos, en fin, hice cosas poco como para reencontrarme y ahí tenía claro pues que era una necesidad que yo quería, bueno, intentar cumplir, pero ya digo, con esas prevenciones de no saber o de no creerme del todo que era capaz de hacerlo, ¿no? Entonces sí que había, digamos, o sea, el deseo de ser escritora sí que estaba allí pululando, digamos, desde siempre, o no sé si desde siempre es correcto decirlo, Sí, luego sabes lo que pasa, que mi hermano mayor era el escritor de la familia, era el filólogo, era el que ya estaba consolidado. Entonces eso asusta claro, el claro. decir, y esto ya está aquí, ¿no? ¿Y dónde voy yo? Que además he estudiado Derecho, que él era el que me recomendaba, esto no lo he dicho, también él me recomendaba muchas lecturas porque yo iba un poco pues
con mi brújula propia sin saber, pero de repente un verano le decía, Mario, ¿qué leo? Y él me decía, La Metamorfosis, ¡zas! Y yo era súper pequeña. O me decía, La lluvia amarilla, me acuerdo, un verano, que yo estaba acostumbrada a leer otras cosas y decía, esto qué denso, ¿no? Es que no hay acción aquí. Pero bueno, él de alguna forma también me iba dando como pildoritas para formarme. Así que, claro, yo creo que eso imponía mucho. De hecho, yo te confieso, ya que esto veo que va mucho de confesiones aquí, de introspección, te confieso que hasta que no escribí toda la novela, que tiene 400 páginas, no se lo conté prácticamente a nadie. Yo me lo tomé como me lo tomo a día de hoy, como el oficio que es. Yo desayunaba con mi café por las mañanas, me ponía y mi jornada laboral, porque ya digo, estaba en paro en ese momento, era escribir la novela. O sea, me lo tomé muy en serio, pero no se lo dije a nadie, por lo que pudiera pasar. Nadie y menos a tu hermano. No hasta que la acabé, cuando la acabé, la revisé, la tuve en el cajón, me aburrí de tenerla en el cajón, pensé, bueno, vamos, habrá que hacer algo con esto, yo qué sé, por lo menos intentarlo, ahí sí. A él fue, es verdad que a él fue con todos los miedos, ¿no? De madre mía, ¿qué me va a decir? Creo que fue bastante benévolo, porque claro, era lo primero que escribía en ese sentido, o sea, la primera novela, y creo que fue bastante benévolo en ese sentido para no hundirme. Porque claro, esto es en esta primera novela, esto es en 2013, que te pilla a ti también, sí, con 32 o 33 años, ¿no? Cuando acabas de estar, bueno, cuando la publicas al menos. 2012 la acabo. Sí. ¿Y con tu hermano qué diferencia de edad tienes? ¿Te llevas? Poco, 2 años. Ah, pero entonces las recomendaciones eran pues porque él sabía más de literatura, digamos, ¿no? Es por eso que te recomendaba. Claro, claro, ya digo, él es filólogo vocacional, apasionado desde siempre, él siempre tuvo claro ese camino, ¿no? Y tenía lectura, todos éramos muy lectores, pero las suyas, digamos, que iban como un paso más allá, ¿no? Entonces era el que cuando yo le preguntaba me formaba. Y no había no lo sé, un cierto temor también a la usurpación, digamos, porque el escritor era él, digamos, ¿no? ¿No estaba eso también un poco del ambiente? Eh, Puede ser, ya digo, que dentro de ese síndrome de impostora lo tenía empezando por mi propia casa, ¿no? Y él, cuando se enteró de que habías publicado una novela, o sea, ¿qué tal? Bueno, es que él, o sea, primero se la enseñé a él mucho antes de encontrar editorial, porque ya digo que nosotros no estábamos totalmente fuera de ese mundo, ¿no? No teníamos contactos, no sabíamos ni por dónde iban las cosas. Él ya sí había ido publicando, había ganado algunos premios, más en el terreno todavía académico y algo de poesía por aquel entonces. Entonces, Vale. el primero la leyó mucho antes de que yo empezara pues, a enviar el manuscrito a editoriales. Porque él ahora o sea, eres poeta principalmente, ¿no? Me has dicho antes. Bueno, aparte Sí, pero narrativa eres tú y él es poesía, digamos, ¿no? sí, él también ha escrito, él es mucho más ecléctico, él ha escrito, se ha movido en todos los géneros. Vale. Oye, una cosa, ¿recuerdas el primer libro que compraste tú de un modo consciente? O sea, me has explicado esta anécdota de vosotros en la librería, todos los hermanos y tal, pero un libro que tú dijeras, el primero que compré, y luego te iba a preguntar el primero que te hizo escritora, por así decirlo, el primer libro que leíste y realmente tuviste un impacto como no me esperaba que se pudiera hacer algo así con un libro, ¿no? ¿Sabes? Mm. No lo recuerdo porque es que yo he sido niña de biblioteca siempre, entonces es cierto que, bueno, pues por ejemplo, ese ejemplo que he puesto de la librería y claro que entraban muchos libros en casa, pero mucho más a través de la biblioteca. No tengo, no sé, no tengo ese recuerdo de, este lo compré yo con mi dinerito de la paga. No, Y, la verdad es que no. o Te de podría decir alguno, pero te mentiría descaradamente. Así que, siendo no, honesta, no. ¿En te recuerdas algún libro que te impresionara especialmente y que dijeras, este libro creo que es el que me hizo escritora? ¿Sabes? ¿Tienes este libro en mente o no? Pues, a ver, recuerdo, pues, por ejemplo, Cien años de soledad, Sí. muchísimo.
Recuerdo La Casa de los Espíritus también. La Fiesta del Chivo, me estoy yendo todo Latam. Muy bien. Esos libros como que me iluminaban y que me acompañaban muchísimo, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, las de Agatha Christie, desde luego, porque ya digo que las consumía todo el rato. Se las regalábamos a mi abuela, pasábamos los veranos en Sevilla, que como que con el calor que hacía no se podía ir a la calle a jugar, así que yo consumía incluso demasiado joven, yo creo, mucho asesinato, que eso se me quedó, yo creo que en la estructura interna, y por eso haga el tipo de novela que haga, siempre acabo matando, ¿no? Pero bueno, más allá de la literatura criminal y bueno, y Allan Poe también me marcó, pues yo creo que los que te he dicho, 1984 también se me viene. Pero ya te digo, yo tengo memoria muy cortoplacista y se me quedan los fogonazos de novelas que realmente o libros que me marcaron y que yo sentí como algo muy especial, ¿no? ¿Hoy has robado alguna vez un libro? He robado un libro, joder, qué preguntas, ¿eh? Sí, Eh, lo hice en Italia estando de Erasmus porque no tenía un pavo. ¿Un libro Sí. de derecho, un libro de lectura o un libro de No, qué? no, los de derecho no, los de derecho los cogía de la biblioteca o los imprimía. Pero vamos, no me siento orgullosa, ¿eh? No me siento nada orgullosa, pero como no sé mentir, pues me preguntas y te lo digo. ¿Hay alguna imagen de ti misma que vincules al hecho de escribir o de leer de cuando eras pequeña? Yo, por ejemplo, cuando pienso en mi infancia, siempre pienso, me veo en un sitio donde veraneábamos, en una mesa que me ponía yo siempre, con un papel y un boli a escribir mis tonterías de niño. ¿Tú tienes alguna imagen que digas, yo soy esa, digamos, ¿no? De esa niña viene esto. Hmm. Tengo, pues, pero ¿sabes por qué? Porque tengo fotografía y entonces tengo la imagen de un muy pequeñito tumbada como panza arriba en la mesa, ocupando toda la mesa y ahí escribiendo. Pero como, O dibujando, no lo sé muy bien. Igual era dibujando y en mi cabeza he fabricado el recuerdo de escribiendo. pero panza arriba no. O sea, te Panza refieres abajo, pues recostada. no. Panza abajo, pero como así, extendida, ¿no? Como... Vale. Vale. Y oye, una pregunta así, desde tu punto de vista, los escritores, teniendo en cuenta tu carrera y todo, ¿nacen o se hacen? Em, pues la, hay de las dos cosas, pero desde luego no basta con nacer. Hay que hacerse también y este oficio exige mucha dedicación y quien crea que llegan las musas y ya está, o que tiene un talento innato y ya está también, pues no creo que llegue nunca demasiado lejos. Para mí, vamos, no tiene nada que ver la primera novela con la duodécima. Y en cada una noto un crecimiento y me gusta que así sea. A lo mejor una podrá salir un poco más redonda que otra por determinadas circunstancias, pero desde luego es un oficio que cada vez se va puliendo más y si una le pone el alma a esto, pues es como cualquier otro oficio, ¿no? No va a salir igual el primer día que cuando lleves media vida con él. Así que la veteranía y la experiencia es un grado, ¿cómo no? Pues Susana, no te vamos a robar más tiempo porque ya nos has contado algunas cosas muy buenas y que agradecemos mucho que nos hayas contado además, porque esto ya te digo, es un poco entrometernos y meternos donde nadie nos llama. Es un poco Pero bueno, terapia casi, ¿eh? De sesión ahí, de claro, psicoanálisis a veces. hay que escolarizar a los escritores y enterarse de dónde vienen y a dónde van. Pero bueno, hemos estado hablando con Susana Martín Gijón, ya sabéis, autora de La Capitana, que ha estado con nosotros aquí en la CEC, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y nada, te damos las gracias, Susana, y esperamos tu siguiente libro para volver a charlar contigo. Pues nada, un placer. Cuando queráis, aquí estoy. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego.